Listo, Mariana. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a este segundo diálogo por la transformación organizado por el Proyecto de Transformación Social Ecológica de la Fundación Frederick Ebert. Em, bueno, nosotros somos un proyecto regional que hemos venido trabajando en varios países, bueno, en todos los países de América Latina, en la región latinoamericana, sobre temas de justicia social, desigualdad, em, impactos ambientales. Y bueno, quisimos organizar también estos diálogos, esta serie de diálogos para poder debatir o instalar este debate también acá con nuestras contrapartes mexicanas. este, y discutir lo que hemos venido planteando en el proyecto también en estos 4 años que lleva trabajando aquí en México. Pues en esta ocasión tenemos 4 invitadas, es un panel de mujeres, sería así. Este, Tenemos en primer lugar a la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel. Tenemos también con nosotros a la diputada Beatriz Robles Gutiérrez. Ella es diputada de Morena. Ella es ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en administración por la Escuela Bancaria Comercial. Actualmente es la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la actual legislatura. Es también presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania y vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Tenemos también a Anaís Velasco. Ella es abogada ambiental, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Ella actualmente coordina el área de investigación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, donde trabaja en proyectos sobre cambio climático, calidad del aire, energía, biodiversidad, pesca y agua. Y tenemos también con nosotros a Isabel Clavijo Flores. Ella es socióloga y maestra en desarrollo regional. Actualmente es investigadora sobre extractivismo, captura corporativa del Estado y derechos humanos en el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación en poder. Bueno, en este segundo diálogo por la transformación que hemos titulado ¿Qué tipo de desarrollo queremos en México? Pues queremos discutir digamos, este debate en torno al concepto de desarrollo que observamos hoy en día en México y en América Latina. eh, Qué significa, de qué va digamos, el tipo de desarrollo que está pensado en México en las últimas décadas. ¿Cómo se relaciona digamos, esta visión de desarrollo con el extractivismo y los megaproyectos en las últimas décadas en México? ¿Qué consecuencias ambientales y sociales podemos observar eh, que tienen estos megaproyectos? Y reflexionar un poco también en torno a las alternativas de qué otro tipo de desarrollo que no esté basado necesariamente en el estatutismo podemos pensar en ello.
Bueno, el deterioro que vemos en México, en los ecosistemas de México en los últimos años es muy claro. México es de los 10 países a nivel mundial con mayor deforestación, entre los 5 primeros lugares de deforestación en América Latina, lo cual impacta gravemente en la biodiversidad, en los ecosistemas, en los servicios ecosistémicos. Vivimos también una situación muy crítica de escasez y contaminación del agua. Ya muchos estudios sobre el impacto que tendrá el cambio climático nos dicen que la situación se pondrá aún más crítica en algunas zonas, sobre todo en las zonas semidesérticas y desérticas de México. La situación del agua se verá mucho más crítica. Y bueno, muchos de estos, digamos, actividades extractivas, eh, se plantean también como una forma de generar desarrollo en los territorios, sin embargo llegan a tener pues consecuencias muy graves y muy fuertes sobre los ecosistemas y sobre las comunidades y los medios. Entonces, bueno, por eso quisimos abrir este diálogo, este panel con estas expertas también de larga trayectoria. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar con la doctora Leida Samar. Le voy a dar la palabra y voy a compartir su presentación. ¿Ya está activado el audio? Sí, sí te escuchamos, Aleida. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, tanto a la Fundación, Mariel, Mariana, Astrid, muchísimas gracias. Y bueno, es un gusto compartir esta mesa con ustedes, con todas, que sí es un gusto además que todas seamos mujeres, muchísimas gracias. Bueno, pues igual quise titular, ¿no?, esta presentación Megaproyectos en México, discurso contradictorio, es una pregunta, ¿no? Intentaremos resolver a lo largo de esta presentación. Bueno, justo lo que yo veo es que pues América Latina ha despertado el interés económico del mundo desde hace muchísimos años, pero en este siglo pues se ha incrementado ese interés. Esto se debe pues justo al gran potencial extractivo y también a la histórica flexibilidad legislativa que tenemos en todos nuestros países, por la finalidad de atraer pues inversión en diversos sectores. Especialmente creo que resulta pues muy llamativo que hay una tendencia extractivista en nuestra región, pero no se reduce solamente a grandes megaproyectos que pues devastan territorios, como ya bien nos decía Mariana, ¿no? Pero esto ha logrado que se expulsen a las poblaciones pues en este proceso. También esto se extiende, aparte de estos megaproyectos, a la creación de grandes dependencias estructurales que han logrado debilitar a las naciones latinoamericanas e imponer modelos productivos reprimarizadores. Esta situación pues no es nueva, tampoco empieza en este siglo, porque ya los proyectos y megaproyectos, ¿no?, extractivos llevan décadas en operación, pero en la actualidad se han intensificado, tanto por el crecimiento de la esfera especulativa, porque también se dedican a especular aparte de producir, ¿no?, una vez que les dan las concesiones, y esto nutre también otro tipo de actividad de la especulación, como también la internacionalización de las cadenas productivas. Entonces, esto un poco como para entrar en el debate. Si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí un poco lo que quiero comentar es que justo los cambios políticos en las mayores economías de toda la región, porque toda América Latina ha tenido diversos cambios políticos, han modificado la ruta económica en general de todas las naciones de América Latina, tanto de gobiernos de derecha como de izquierda. Pero en el caso de México, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia ha significado un giro en la forma de gobierno, que si bien se menciona o lo menciona justo Andrés Manuel López Obrador, que se busca favorecer a las poblaciones en situación adversa o en situación marginada, tiende a hacerlo a través de un proyecto que se sustenta, bajo mi punto de vista, en tres principales puntos que voy a comentar a continuación. Uno, hay una austeridad especialmente pues incisiva o agresiva en las funciones prioritarias que tiene el Estado en cuanto a un punto que me parece muy importante, que es la protección ambiental. Más adelante veremos algunas gráficas que ahí se va a ver cómo se ha disminuido el presupuesto en justo en este punto, ¿no? Y esto lleva, o sea, la protección ambiental, si se disminuye, ¿no?, o si en estas funciones se disminuye, lleva a marginar también el análisis de riesgo en esta área y además limita la capacidad de respuesta que de alguna forma, ¿no?,
puede tener también la administración ante reclamos sociales que se dan por conflictos con actividades extractivas. Cuando la población reclama lo que está sucediendo, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos como, yo que sé, Huesca, el Tren Maya u otros que también voy a comentar más adelante. Otro, el segundo punto sería también los programas sociales propuestos actualmente, ¿no? Cualquiera de los programas que existen que pueden parecer buenos o pueden estar bien, pero yo le veo un inconveniente, que carecen de transparencia y metodología para su realización. Además, el análisis, el desarrollo y la evaluación de estos programas actualmente pues es opaca o casi inexistente. Y algunas estimaciones que se han hecho por parte de organizaciones no gubernamentales también comentan que el impacto positivo de estos programas es marginal. ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas en situación vulnerable y es probable que estas personas que están en situación vulnerable, ¿no? Que se ven afectadas también por los megaproyectos, probablemente carezcan de estos apoyos. Entonces, no se sabe porque no hay una metodología muy clara de estos apoyos sociales. Tres, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha decidido sostener, ¿no? La realización de grandes megaproyectos de infraestructura y extractivos, sobre todo de energía fósil. La siguiente, por favor. Bueno, aquí la tercera diapositiva, gracias. Me gustaría justo comentar que existen diversos tipos de megaproyectos, pero es importante como diferenciar cuáles son. Hay, aunque son importantes los megaproyectos para la nación, más adelante también iré comentando por qué, bueno, hay principalmente dos tipos de megaproyectos, de infraestructura y extractivos. Los de infraestructura son todas aquellas instalaciones y equipo que por su propia naturaleza favorecen y también facilitan la capacidad operativa del país, que son las carreteras, el tendido eléctrico industrial, los hospitales, entre otros, ¿no? Si bien estos se orientan a beneficiar también a la industria, también son bienes públicos y, bueno, mejoran las condiciones de vida de la población, pero tienen un enfoque social que, no, como comentaba, pueden ser escuelas o instituciones médicas o también edificios de gobierno para la atención pública en general. Entonces, crean condiciones que ayudan como a fortalecer también la cohesión social. Todos estos megaproyectos, como ya lo comentaba, son necesarios, sobre todo en nuestro país, ante un escenario claro de desigualdad y de inequidad. Pero aquí algo muy importante es que también se tenga en cuenta que no se debe de comprometer, no se deben de comprometer estos megaproyectos por ninguna visión política y deben de realizarse también respetando la integridad ecológica, los principios de soberanía que existen, soberanía local entre las comunidades originarias y sobre todo los derechos humanos también de la población, porque si no, no podríamos hablar de desarrollo si para ello se ve afectado, ¿no?, a terceros en este proceso. Y siempre debe de existir espacios de diálogo y de negociación, porque entonces si no, lo que existen, empiezan a existir algún tipo de conflictos, ¿no?, de los que están a favor y los que están en contra. Y estos proyectos deben de impulsarse, ¿no?, pero siempre va a haber como algunos grupos que se pueden oponer, que son grupos representativos también locales, y esto puede degradar cualquier espíritu social que pues se vea dentro de estas actividades, por muy viables que creamos que pueden ser. Entonces, por eso es importante la consulta. Por otro lado, también tenemos los proyectos extractivos, que estos se caracterizan siempre por estar enfocados, todos los que son extractivos generalmente se enfocan en la explotación de la naturaleza y casi todos, aparte de explotar la naturaleza, lo que hacen después es tener una comercialización internacional sin un tratamiento de transformación local. Aquí lo que hacen es favorecer el desarrollo de economías con enclaves, ¿no?, que no crean cadenas productivas regionales. Entonces, no importa si quien lo hace son empresas nacionales o transnacionales. Digo, tenemos un montón, ¿no?, de proyectos extractivos en nuestro país, mineros, petroleros, de agua u otros. Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son los de infraestructura y cuáles son los extractivos. Aquí, estos proyectos en muchas ocasiones lo que hacen es que debilitan la soberanía al ceder de forma casi absoluta el control territorial de grandes espacios a empresas por periodos que van desde 30 hasta 100 años, porque depende cómo se hayan dado las concesiones y lo que yo comentaba, aquí pueden entrar todo tipo de proyectos no petroleros, de agua, forestales, eólicos, mineros, ¿no? Y el principal problema de estos es la lógica en la política mexicana, con la orientación hacia lo que es netamente económico, eficiente, porque aquí preocupa muchísimo que estos proyectos sean competitivos, preocupa muchísimo la inversión que llega, ¿no? Y se deja de lado toda la parte social y toda la parte ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva me gustaría comentar justo la agenda de proyectos y megaproyectos del nuevo gobierno. Si bien casi siempre se comentan como 5 grandes megaproyectos, que es el aeropuerto, el Tren Maya, el corredor transísmico, las refinerías, el tren México-Toluca o el tren
México-Querétaro, en realidad, en este nuevo gobierno tenemos prácticamente más de 1,600 proyectos, no solamente megaproyectos, sino proyectos en total de diferentes tamaños, que se están llevando a cabo o que están en proceso de realizarse. Entonces es importante saber que son 1,600, ¿no? Hay un portafolio muy grande de proyectos en este gobierno que se piensan realizar. Entonces, fuera de esto, el gobierno ha decidido apostar por la región sur del país, ya que es un polo profundamente marginado, con un enorme potencial económico, también con un enorme potencial social, y además también por ciertos acuerdos que se hicieron con Centroamérica, que son importantes para esta parte también de pobreza, para toda la parte social, y porque la región, sobre todo la región del sur, se caracteriza por un alto nivel, ya comentaba, de marginación, de varias décadas que se han venido arrastrando por el abandono de planes de administración de otras administraciones pasadas, ¿no? Entonces aquí la idea de impulsar una agenda de gasto público, pues se vio muy, pues como generó, ¿no? Mucha expectativa desde que se anunció en el 2018 y eso fue una expectativa, digamos, que era positiva, ¿no? El problema es que justo esta titánica tarea, ¿no? Que representan todos estos proyectos que se anunciaron previamente, el Estado lo que hizo fue asumir una posición, pues a mí me parece que bastante compleja y se saltó varios controles normativos para tratar de garantizar la conclusión de estas obras durante este sexenio. Y comento porque vamos a la siguiente, que aquí estaba yo presentando, ¿no? Por lo que es el Transísmico, el Tren Maya, los trenes que ya comenté previamente y otros proyectos más. Vamos a la siguiente para ver qué está sucediendo con estos proyectos y megaproyectos. Bueno, en esta siguiente diapositiva se muestra justo un listado de algunos proyectos comentados, ¿no? Entre otros, con las principales consecuencias ambientales y sociales que podrían tener. Ustedes aquí están viendo Tren Maya, Corredor Transísmico, Aeropuerto Santa Lucía, Refinería Dos Bocas, fracking, justo la planta de energía nuclear en Veracruz, gasoductos, termoeléctricas, minería sustentable, si podemos decir que es así porque así se plantea en el nuevo gobierno, y justo pues desarrollo eléctrico también. Entonces aquí lo que podemos ver es que se observa que uno de los principales efectos de estos proyectos pues va a ser la devastación ambiental, tanto por la destrucción del territorio protegido o la creación de condiciones de riesgo para especies en peligro, además del incremento de contaminantes ambientales. Estos efectos además se concatenan con la degradación de la calidad de vida de la población local, o sea, son efectos ambientales, sociales, o sea, de todo tipo, ¿no? Y además hay otro problema, la falta de una verdadera consulta reglamentaria en el marco de la ley mexicana y con garantías, con todas las garantías de participación de las comunidades y no solamente a modo, ¿no? Esas consultas, así como la afectación directa a la salud de las personas, de los animales, de las plantas, de todo, ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos que ustedes están viendo en esta diapositiva utilizan combustibles fósiles, carbón, petróleo y combustóleo, que de acuerdo con la ley de transición energética deberían de carecer de sustento legal, pues lo que se está promoviendo es el desarrollo de una industria contaminante en vez de transitar hacia un proyecto basado en energías renovables, como lo dicta esta ley que acabo de comentar, ¿no? La de transición energética. El enfoque operativo del gobierno en este sentido está orientado a la creación de condiciones para el desarrollo de un nuevo polo económico que beneficie a la industria en este tipo de combustibles, principalmente pues a Pemex y a las que en su momento puedan entrar justo también a competir, ¿no? Si se abre el mercado. Pero, o sea, serían otras empresas privadas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, aquí también quisiera comentar algunas cosas más. Por ejemplo, en el sector del fracking, que se supone que en palabras del presidente no se iba a permitir el fracking en este gobierno, se ha recibido en este gobierno una inversión por más de 10,000 millones de pesos. Entonces, aquí sería preocupante porque se sigue invirtiendo en el fracking, aunque se supone que no habría, ¿no? Se requiere mayor análisis, ¿no? De los impactos reales y de largo plazo, ¿no? Que tendrá esta actividad, pero hay cuestiones muy importantes. Una para el fracking, ¿no? El uso intensivo de agua, que es muy amplio, como en la minería, pero todavía es mucho más amplio en el fracking, y además contamina también los depósitos subterráneos de agua. Pongo otro, ¿no? Que también tenemos en esta diapositiva, y justo es la central neuroeléctrica de Laguna Verde, ubicada en Alto Lucero, en Veracruz, ¿no? Esta central tiene un historial con varios pleitos legales, ¿no? Con extrabajadores e incluso por parte de la población, por supuestas fugas que se han dado o fallas, ¿no? En las actividades que ha generado efectos negativos. Digo, y aquí nos bastaría también ver el historial, lo que ha sucedido, ¿no? En Chernobyl y en otros lugares en el mundo,
por sus plantas nucleares, y tenemos justo sistemas muy similares en México, en Veracruz. En esta planta no funciona muy similar lo que tenemos que a otras partes del mundo. Ahora, con el Tren Maya, también como para poner un ejemplo, el proyecto del Tren Maya, mucho se ha dicho que es administrado por Fonatur, pero la mayor parte de las actividades, incluyendo el control de gastos y operaciones, es llevado a cabo también por Sedena. Entonces, acá hay otras cosas que también no tienen que decirse. Los gastos en componentes también y en operación se tienen contemplados mediante contratos de asociación público y también privada. Entonces, bajo un esquema que va a ser de pago por disponibilidad sujeto al cumplimiento de cómo se desempeñe. Entonces, bueno, aquí otra cosa también que me parece muy importante es que el proyecto va a impactar a 44 municipios, 64 localidades, y bueno, aquí no quiero decir que todo el mundo esté en contra, hay comunidades a favor, hay comunidades en contra, no hay mucho debate, todavía se está viendo un tramo cancelado, entre otras cosas. Pero bueno, la siguiente, por favor. Bueno, respecto a la situación específica de estos proyectos, pues parece ser incierta. Aquí les presento como algunos datos económicos que me parecen muy importantes. Parece ser incierta y me refiero al tema financiero. ¿Por qué? Bueno, en el presupuesto original, solo por comentar algunos, el presupuesto original, ustedes lo están viendo aquí, lo presento, ¿no? Para el Tren Maya, el presupuesto original era de 144,000 millones de pesos, pero para poder completarlo en el tiempo propuesto de 5, ¿no? 5 años más o menos, que es lo que resta, ¿no? Se requieren más de 20,000 millones de pesos, justo de inversión, por lo que por lo que se destinó, ¿no? Más o menos en el 2019, alrededor de 6,000 millones de pesos. Y en este año, en el 2020, van 2,500 millones de pesos. ¿A qué voy? Que justo no va a ser suficiente el dinero que se está destinando por año para poder terminar el proyecto. Entonces, lo mismo ha sucedido con otros megaproyectos que estoy comentando. Ustedes pueden ver ahí el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Cuánto tenía destinado, ¿no? Más de 200,000 millones de pesos, ¿no? Y cuánto se ha destinado por año. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, no solamente son impactos económicos que no se va a terminar en tiempo, sino también esto tiene impactos en el bienestar socioambiental. Las obras se van a retrasar o algunas se cancelan. Y cuando esto pasa, no se suelen sanear los impactos, no se suelen sanear los espacios donde se ha hecho, ¿no? No se sanean, digo, lo hemos visto mucho con la parte de la minería, lo hemos visto mucho con otros proyectos, ¿no? Entonces, esto también aumenta los costos marginales previstos y genera mayores riesgos de disminuir la calidad de la obra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para tener como el escenario de los costos, el escenario del impacto social y ambiental. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, como comentaba justo al principio, los megaproyectos son esenciales para el desarrollo nacional. Y aquí se estima, ¿no?, que al menos una tercera parte de la diferencia de crecimiento que existe entre América Latina y entre Asia y Oriente, entre la década de los 80 y los 90, ¿no?, se debe al enfoque de gasto que se ha tenido en infraestructura social y en cuestión económica también. El proyecto que tiene el Estado mexicano, o que tuvo más bien en esas décadas, se estuvo orientando principalmente al sector energético y se dejó de lado, o sea, siempre estuvimos prácticamente con Pemex, ¿no? Y se dejó de lado otras cuestiones importantes, principalmente como la protección ambiental y y el gasto principalmente para el bienestar colectivo. Pero si ustedes ven esta gráfica de color verde, se darán cuenta que en materia de protección ambiental nos hemos caracterizado de manera histórica, ¿no?, por mantener siempre una participación muy baja en el gasto público. Perdón, es la anterior, gracias, esa, muy baja en el gasto público. Sin embargo, esta situación se ha acelerado cada vez más y en el actual gobierno todavía tenemos mucho menos gasto en cuestión ambiental, en la protección ambiental. De hecho, estamos con punto 3, ¿no? O sea, veníamos de 1,3 y ya estamos con punto 3. ¿Por qué es preocupante? Porque actualmente organismos que vigilan áreas naturales protegidas, que vigilan agua y otros bienes de la naturaleza están al borde de la desaparición debido a los graves recortes que ha habido y al llamado a no gastar el 75% del presupuesto. Esto ha provocado que algunas dependencias o instituciones ni siquiera estén operando por la falta de capital para pagar salarios o servicios básicos. Entonces, algo que es importante comentar es que el plan del Estado eh, es de menos del 1% del gasto en los megaproyectos de infraestructura y energéticos. O sea, se destina mucho menos del 1% para la mitigación del daño ambiental. O sea, es justo que hay poco presupuesto para las cuestiones ambientales, pero también se destina menos del 1% para reparar. Siempre va a haber daños al ambiente, siempre se tiene que mitigar, siempre se tiene que reparar, siempre se tiene que ver eso, y también hay muy poquito destinado. La otra gráfica que ustedes están viendo
justo es para mostrar que en los últimos 16 años, o sea, antes de este nuevo gobierno, solamente el 12% de los proyectos y megaproyectos, ¿no? Eran para infraestructura social. ¿A qué me refiero? Eran para cuestiones como servicio médico, apoyo a instituciones educativas, ¿no? Mientras que el 60%, prácticamente todo lo que ven ustedes en azul y naranja, ¿no? Estaba enfocado en las condiciones industriales y productivas. Significa que no hemos tenido siempre ese enfoque mucho más economicista para que ganen más, pues, de toda esta parte de las empresas, las grandes empresas y hasta a veces el mismo Estado, pero no en el enfoque social, sino en el otro lado. La siguiente, por favor. Ok. Eh, en ¿Tienes estas 5 minutos? sí, gracias, ahí voy. En estas dos gráficas, algo importante es que vemos los problemas más recurrentes que afectan como el desarrollo de las grandes obras y justo esto tiene que ver con una cuestión de planeación y eficiencia técnica. O sea, aquí hay algo muy importante porque no todos los proyectos se podrían planear mejor, pero justo nos damos cuenta que el enfoque técnico, pues aquí está fallando, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos así muy básicos y me voy a la siguiente para poder intentar ir terminando con tiempo. Bueno, una es, creo que nos hemos dado cuenta que se construyen, sobre todo en la Ciudad de México, un montón de distribuidores viales, ¿no? Y estos distribuidores viales, pues bueno, generan más contaminación debido a que incentivan el uso de automóviles, ¿no? Y además también generan, pues, el ahorro que se tiene en tiempo, pues es marginal, ¿no? Y pongo un caso concreto, se está realizando justo esta obra de Canal Nacional y Periférico en Ciudad de México, y está destruyendo un enorme espacio ecológico protegido para construir un puente que solamente va a ahorrar 6 minutos a los conductores. Otro de los errores técnicos que se tuvo justo fue el de 500 millones que le costó a Conagua provocar que se hiciera un tubo de distribución en forma de K invertida, el cual se supone que iba a facilitar tareas de mantenimiento del sistema Cutzamala, y los cálculos y el trabajo de acoplamiento pues fueron deficientes, por lo cual la pieza no sirvió, ¿no? Y ahorita está arrumbada en un predio que en realidad se está pudriendo. Voy a otro ejemplo, ¿no? Bueno, y aquí me parece muy importante decir que en este caso, en el de Conagua, costó más de 300 horas de trabajo y el corte de agua duró casi 15 días para varios municipios. Bueno, la siguiente, por favor, para que pueda ir terminando. Eh, en esta siguiente diapositiva lo que vemos es que la planeación técnica también es incompleta. Aquí voy a comentar algunas cosas nada más para que vean los errores de fondo que lleva. Parece a veces como el hablar de eficiencia, ¿no?, de los megaproyectos. Aquí el sobrecosto mencionado parece poco, lo puse en porcentajes. El más pequeño, que es el 6%, el acueducto Independencia, esos costos representan mucho. ¿Por qué? Ese 6% significó 400 millones de pesos para el acueducto Independencia. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, ese sobrecosto, y vamos a otro ejemplo, ¿no? El de la refinería Bicentenario. Eso se retrasó 7 años de trabajo, implicó una inversión de más de 14,500 millones de pesos y solamente está construido hasta ahora la barda perimetral, todo lo demás se ha ido en desagüe y en costo del terreno, ¿no? Y además dije que eran 14,500 millones de pesos y originalmente se proyectaba que iba a costar 10,000 millones. Bueno, voy a uno que todo el mundo conoce, ¿no? Que es la Estela de Luz. Bueno, la Estela de Luz me parece súper importante porque justo se tenía preparado para el Bicentenario de la Independencia 2010, tardó 2 años más en inaugurarse y el costo fue de poco más de 1,000 millones y no tiene ningún uso ni social ni privado. La siguiente y voy a cerrar. Después de que les he puesto como todo este panorama de tanto social, ambiental, económico, los sobrecostos y todo lo que implica, ¿no? Esta parte de megaproyectos, ¿qué creo que sería importante? Bueno, los megaproyectos en México se han establecido justo con base a un modelo productivo basado en la explotación intensiva de nuestros recursos naturales y de un uso constante de la energía. Esto a mí me parece que es insostenible en el largo plazo y por ello creo que sería importante pues varias cosas. Voy a decir algunos puntos de forma breve, pero igual después lo podemos retomar. Sería súper importante pues limitar primero el enfoque economicista en los proyectos que son sensibles con la naturaleza. Segundo, creo que se deben de establecer planes de gestión hídrica sensatos. Tercero, modelos de transición energética, o sea, intentar transitar hacia esta matriz, ¿no? Que debe ser una transición energética sustentable, abandonar proyectos que intensifiquen el uso de combustibles fósiles. Cuarto, limitar el extractivismo en todas sus formas, pero por lo menos intentar limitar el que es depredador, ¿no? El que más nos está afectando. Por otro lado, considero que es súper importante también, o muy importante, establecer y defender los derechos de la naturaleza. Siguiente,
orientarse al desarrollo de una tecnología sostenible para disminuir los niveles de pobreza, porque si no, no vamos, tenemos tecnologías tradicionales y hay que aprovecharlas. También considero que es muy importante fortalecer los derechos en las comunidades originarias, porque esto nos ayudaría a mejorar el control de la dotación de los recursos naturales, o sea, no son infinitos. También nos ayudaría a disminuir la cantidad de conflictos socioambientales con las que nos estamos enfrentando. Podríamos fortalecer las cadenas de producción locales y, por último, podríamos impulsar el desarrollo de proyectos productivos que sí sean sustentables. Muchísimas gracias. Bueno, Aleida, muchísimas gracias por esta introducción, esta presentación tan ilustrativa sobre bueno, los diferentes megaproyectos que tenemos en México, las consecuencias, pero también algunas cuestiones un poco más técnicas que tienen que ver con el presupuesto, con el presupuesto de estos megaproyectos, el enfoque, o cómo se orientan mucho más a un enfoque más económico en su mayoría, más que para una infraestructura, digamos, social, ¿no? Que si bien es necesario proyectos de infraestructura, pues también hay que ver cuáles son sus objetivos y cuáles son también el enfoque, los impactos que tienen. Pero muchas gracias. Ahorita al final regresamos contigo también para hacer una retroalimentación. Pues vamos a entrar ahora a esta ronda de preguntas con nuestras otras tres ponentes invitadas. Lo vamos a hacer de manera alternada, es decir, una pregunta para cada una de ellas y luego volvemos. Tenemos 5 minutos en general para cada pregunta, para más o menos calculen. Vamos a empezar con la diputada Beatriz Robles. Bueno, pues después de escuchar un poco también esta presentación de Aleida, ¿cuál considera usted que sería un tipo de desarrollo que podemos impulsar para México que pueda, pues por un lado, generar empleos que tan necesarios son para México y que pueda convivir con una economía sustentable? Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar. Un saludo a la doctora Leida, que ya hemos tenido oportunidad de estar juntas en la Cámara de Diputados en algún foro. Anaid Velasco, Isabel Clavijo, y pues a mí también me da mucho gusto que seamos mujeres las que estemos aquí. Y bueno, pues para no retardar más esta presentación, esta opinión, sin duda alguna, yo creo que el desarrollo para México tendría que ser apostarse por un desarrollo de tipo sostenible, que combinara los procesos industriales y administrativos que ya hemos aprendido y los tenemos, pero además que incluyera los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias sociales y medioambientales, que se garantizara un bienestar generalizado de la población también y no únicamente del 1% de la población. Quiero resaltar que el proyecto de desarrollo sostenible impulsado por las Naciones Unidas busca que los países sigan modelos que combatan las desigualdades económicas, educativas, sanitarias y de todo tipo. Tenemos que reconocer también que las necesidades en materia económica, ecológica y social en México son los grandes retos a superar en este sexenio. Asimismo, para un análisis concienzudo de estos fenómenos deben de considerarse, por ejemplo, el modus vivendi de los mexicanos, el patrimonio cultural, gastronómico, la prestación de servicios, la configuración del mercado de trabajo, las actividades adheridas a la producción y a la informalidad. Ustedes saben que en todas las administraciones pasadas se entregó 60% del territorio a proyectos extractivos, de los que menciona la doctora Leida. Realmente esto se hizo sin ninguna consulta a las comunidades de las regiones. Yo en Querétaro tengo muchos problemas con comunidades mineras
porque ha habido un gran daño a la comunidad, tanto al suelo como a las viviendas de la gente, como al trabajo también, porque a pesar de que aparentemente producían empleos, no ha sido realmente el beneficio mayor que el daño que se ha causado con esos proyectos extractivos. Pero también tenemos que reconocer que el tránsito a todo tipo de desarrollo no puede ser inmediato, ¿sí? Este gobierno no ha dado una sola concesión a nadie. Él se comprometió a que no va a haber una sola concesión y no se ha dado una sola concesión para proyectos mineros o extractivos. Por otra parte, también es muy importante reconocer que en todos los proyectos o megaproyectos de infraestructura se deben de sopesar cuáles son los beneficios y cuáles son los efectos adversos que pudiera tener un proyecto. Diputada, ¿tiene el micrófono silenciado? Perdón, yo creo que se silenció. Sí, les decía que, por ejemplo, en el Tren Maya se tienen que sopesar los beneficios y los riesgos de un proyecto. El Tren Maya va a crear 945,000 trabajos nuevos antes del 2030. Solamente en 2020 vamos a tener 80,000 nuevos empleos. Se va a aumentar la escolaridad promedio de la región en 2 años. El impacto económico va a ser de 2.1 billones de pesos cuando este proyecto esté funcionando. Estos empleos van a recaer 46% de ellos en las comunidades de pueblos originarios, lo cual a mí me parece muy importante. Este gobierno hizo una consulta, por supuesto que sí, en las comunidades originarias. Los proyectos sociales que se están entregando han sido porque en México había una gran desigualdad. Y nosotros como mexicanos no podemos decir mentiras, ¿sí? Se hicieron proyectos que nunca se le preguntó a la gente, nunca pudimos opinar nadie, absolutamente nada. Todo el dinero estaba realmente dirigido a favorecer a los grandes empresarios, no a la gente, por eso había una gran desigualdad y una gran pobreza en México. Y lo que en este gobierno se persigue es primero, que los derechos humanos de los individuos, de todos, sean respetados, ¿sí? Por eso hicimos una reforma al artículo 3 constitucional, porque tenemos que empezar por la educación. Si nosotros no hacemos algo por la educación del pueblo de México, hay mucho rezago. Yo les doy un ejemplo. En Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, los estudiantes que quieren estudiar medicina, se les dan 6,000 fichas y 600 fichas de ingreso y solamente entran 60 personas. Entonces, realmente los jóvenes no tienen oportunidades. Por eso este gobierno, esos jóvenes que no pueden entrar a la universidad, entonces son una presa fácil para la inseguridad, para el narcotráfico. El desarrollo tiene que ser sostenible, pero tiene que irse abarcando poco a poco. Otro ejemplo que les quiero yo dar, las energías renovables. Acaba de haber un gran escándalo que porque nosotros no apoyamos las energías renovables. Yo me dediqué a energías renovables en Alemania y lo que les puedo decir es que la red de distribución en México es insuficiente. No tenemos suficientes redes de transmisión. Cuando nosotros no tenemos... cerrando, diputada? Sí, claro que sí. Cuando nosotros no tenemos suficientes redes de transmisión y se les dan privilegio a las empresas privadas en las que trabajan los exfuncionarios públicos, lo que sucede es que a la CFE se le dice no produzcas más energía, porque la primera energía que tiene que subir a la línea es la de las empresas a las que les dimos proyectos de energía solar y energía renovable. En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un proyecto para ir transitando a las energías renovables, pero tiene que ser poco a poco, tenemos que construir infraestructura, tenemos que darle a la población el privilegio de poder gozar de los beneficios que tiene nuestro país en sus recursos naturales y atender, por supuesto, los temas de contaminación, de sustentabilidad, económicos
y demás. Es realmente muy poco tiempo lo que tenemos, pero quiero decir, es un gobierno responsable y yo siempre digo tiempo al tiempo y vamos a demostrar que las cosas se están haciendo de una manera diferente. No las podemos hacer igual si queremos tener resultados diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos con Anaid Velasco. Bueno, regresando quizás a las consecuencias que tienen megaproyectos o como la minería, los desarrollos turísticos a gran escala, la extracción petrolera, en términos de los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Qué nos puedes hablar sobre estas cosas? Sí, claro. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, primero mencionar, ¿no?, que un poco de contexto de por qué es importante hablar sobre los impactos en la biodiversidad, sobre estos grandes proyectos, megaproyectos y también actividades extractivas. México ocupa un lugar muy importante a nivel mundial como país megadiverso. Dependiendo de la fuente puede estar en el lugar número 12 o en el lugar número 5, pero lo que es realidad es que, bueno, México está situado en esta clasificación de países megadiversos, lo cual es muy positivo, pero también genera una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, no solo se trata de presumir que somos megadiversos, sino cuáles van a ser las estrategias y las formas en que vamos a conservar esta megadiversidad. En segundo lugar, bueno, la biodiversidad comprende, por un lado, los ecosistemas, por otro lado, las especies en lo individual y por otro lado, los genes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteger la biodiversidad, tenemos que contemplar estos tres elementos: cómo vamos a conservar la riqueza genética, cómo vamos a conservar la riqueza de especies y cómo vamos a conservar nuestros ecosistemas. Entonces, en ese sentido, los megaproyectos y las actividades extractivas no son ajenas, por supuesto, a los impactos que tiene cualquier obra o actividad humana. De hecho, una de sus características es que una de las consecuencias son bastante grandes o devastadoras en términos de biodiversidad. Y las causas que tienen esta pérdida de biodiversidad están muy relacionadas con megaproyectos y actividades extractivas. Los académicos, por ejemplo, han identificado que esta biodiversidad se pierde por 5 causas principales. Una de ellas es la pérdida de los hábitats, la otra es la contaminación, otra es la mayor presencia de especies invasoras, otra es la sobreexplotación, que tiene mucho que ver con el tráfico, bueno, tráfico de especies, sea legal o ilegal, y el otro tiene que ver con el cambio climático. Entonces, una vez habiendo dicho eso, podríamos identificar 2 o 3 causas al menos directamente relacionadas con los megaproyectos. Por ejemplo, la contaminación. Sabemos que la actividad minera genera una gran cantidad de contaminación que se pueden ir tanto al suelo como a los cuerpos de agua, que contribuyen con la pérdida del hábitat y por lo tanto estamos poniendo en riesgo la biodiversidad, ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, que es la pérdida del hábitat, originada, por ejemplo, por cambio de uso de suelo. Tenemos, ya se ha dicho, que estos megaproyectos ocupan grandes cantidades de superficie, de territorio, y entonces estamos perdiendo el hábitat, ya sea porque estamos deforestando, o sea, el cambio de uso de suelo, o porque se está fragmentando este hábitat, ¿no? Entonces, por ejemplo, los proyectos de infraestructura carretera tienden a fragmentar el hábitat. También los proyectos, por ejemplo, se mencionaba el Tren Maya, una de las preocupaciones es la fragmentación de este hábitat. Asimismo, el cambio de uso de suelo, por ejemplo, no se ha mencionado, pero también actividades como la agricultura intensiva, que genera de manera directa este cambio de uso de suelo, y con el uso de agrotóxicos, pues también contribuye a la pérdida de hábitat y la contaminación. Y por último, bueno, el cambio climático, que de manera no se ve tan directa, pero sabemos que, por ejemplo, el modelo de desarrollo que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues ha contribuido de manera, pues es, digamos, el causal directo del cambio climático, ¿no? Entonces, al final del día se nos va a regresar, y esto lo conecto, por ejemplo, con la mayor presencia de especies invasoras. Tú cambias el clima y entonces las especies te tienen que ir moviendo, tienen que ir migrando para encontrar mejores hábitats que faciliten su permanencia. Entonces, en realidad, los megaproyectos y los proyectos extractivistas o actividades extractivistas generan un gran impacto en términos de biodiversidad.
Y bueno, quisiera mencionar también ya a nivel especies, ejemplos, ¿no? Con especies muy emblemáticas de nuestro país. En el 2018, el Centro de Diversidad Biológica analizó o identificó 10 especies que estaban en riesgo. Entre ellas estaban el ajolote, el jaguar, la vaquita marina, por supuesto, el coral cuerno de alce, la mariposa monarca, eh, la tortuga laúd, el lobo mexicano, entre otros, ¿no? Y para que tengamos una idea muy clara de cómo hay estas afectaciones, por ejemplo, se identificaba que la mariposa monarca se está perdiendo principalmente justamente porque estamos perdiendo su zona de hábitat, y esta es una consecuencia directa del cambio de uso de suelo, estamos deforestando más, y una de las causas de esta deforestación es la siembra de cultivos de organismos genéticamente modificados, ¿no? El otro ejemplo, la vaquita marina sabemos es parte de la pesca incidental. La pesca es una actividad extractiva, no se ha mencionado, no lo volteamos a ver mucho, pero en cierta escala las pesquerías son extractivistas. Y entonces, por ejemplo, la pesca de camarón. ¿Hay 30 segundos? Sí, ha originado que ahora en día tengamos súper poquitos especímenes de vaquita marina, ¿no? Y por último, por ejemplo, el jaguar, ¿no? El jaguar es una especie que está en riesgo porque el corredor biológico en su zona de hábitat ha sido fragmentada por el cambio de uso de suelo, mayormente por la infraestructura carretera que ha habido, pero ahora se cree, o más bien se sabe que se va a profundizar, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿no? Entonces, estos son los retos y, digamos, el panorama de cómo es que la biodiversidad se va perdiendo a causa de estos megaproyectos y actividades extractivistas. Gracias, Anaí, también por recordarnos que, bueno, la importancia de esta biodiversidad y también que es un reto justamente para México, ¿no? No solo el decir que somos uno de los países más mega diversos del mundo, sino el reto y la responsabilidad que tenemos de cuidar justamente esta mega diversidad. Vamos entonces con Isabel Clavijo de Poder. ¿Cuál es la importancia, digamos, de hacer una constante vigilancia por parte de la sociedad civil hacia las empresas involucradas en los megaproyectos de desarrollo? Ustedes han trabajado también ese tema dentro de la organización y me gustaría pues, que nos contaras. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a Leida, a Beatriz y a Anaíd. Bien, para pensar en la importancia sobre hacer esta constante vigilancia, podríamos identificar 3 elementos clave de por qué es importante. En principio, porque son actividades de interés público, que se realizan en los territorios y afectan la vida cotidiana de la población. Impactan su economía, las interacciones socioculturales, las relaciones comunitarias y los ecosistemas. Una segunda razón es porque contiene, o al menos no deja el camino libre para que las empresas capturen el Estado. Ese fenómeno que entendemos como cuando una élite económica toma decisiones en materia de política pública para beneficio privado por encima del bienestar común, y que se materializa cuando los grupos empresariales presionan las agendas legislativas, por ejemplo, cuando interfieren en la delimitación de áreas naturales protegidas, o con el movimiento de empleados del sector corporativo a puestos públicos y viceversa, es decir, la famosa puerta giratoria. Otro aspecto es cuando interfieren en el sistema judicial, por ejemplo, al distorsionar o intervenir contra sentencias a favor de los derechos humanos de las comunidades, como sucedió con la respuesta de Grupo México respecto al fallo del amparo en relación al cierre del fideicomiso del río Sonora que benefició a las comunidades de la cuenca. Y una tercera razón de por qué es importante hacer esta vigilancia es porque impide que se ordene el territorio con base en el interés privado. Es decir, que las empresas adquieran competencias en materia administrativa para tomar decisiones sobre las fuentes de agua, sobre las estrategias de conservación y protección ambiental, sobre las dinámicas de empleo, el acceso a la vivienda, los cambios de uso de suelo y por lo tanto la producción agropecuaria, que además influye en la seguridad alimentaria a nivel regional. Sin embargo, además, para que esto sea posible, es necesario que las autoridades garanticen transparencia sobre estos proyectos,
no basta con entregar de manera adecuada y oportuna la información que se solicite, o sea, que ya es demasiado importante, es un derecho amparado en la Constitución mexicana, sino que además sea proactiva. Por ejemplo, con el caso del proyecto del corredor transísmico, hemos identificado un patrón de opacidad porque la publicación esporádica de información oficial financiera y sobre los contratos para las obras del proyecto no permite que se informe la ciudadanía de manera adecuada y a tiempo y que comprenda en qué consiste a detalle este proyecto. Asimismo, es importante que las autoridades ejerzan su rol como garantes de derechos, porque, por ejemplo, en las reuniones públicas de información en la Sierra Norte de Puebla y en Sonora, a propósito de 2 proyectos mineros, las organizaciones sociales y comunitarias tuvieron que asumir un rol técnico para demostrar los desequilibrios ecológicos que traen estos proyectos, contrario a lo que se afirmaba en las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, digamos que supone un desgaste y un ejercicio extra en los procesos de defensa de territorio que pues no siempre se puede garantizar y dificulta el ejercicio mismo de defensa de derechos humanos. Muchas gracias, Isabel. Muy importante hacer una constante vigilancia y esta participación, o que tenga la sociedad civil, que tengamos una participación constante para evitar justamente este tema que se ha venido discutiendo mucho en América Latina, que también hemos tocado dentro del proyecto, que es la captura corporativa, ¿no? para intentar evitar estas. Pues regresamos entonces con la diputada. ¿Qué iniciativas de ley se están impulsando actualmente en el Congreso, desde los legisladores también de Morena, en el sentido de, por un lado, la protección de los ecosistemas en México y también para promover un desarrollo sostenible, un desarrollo alternativo, y que podamos, bueno, desde proteger México megadiverso, generar empleos también de manera sustentable? Te doy la palabra. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues miren, algo de lo que a mí me parece muy importante es que se va a expedir la Ley General de Aguas y se va a abrogar la Ley de Aguas Nacionales para poder cumplir con el mandato constitucional dispuesto desde el 2012, promoviendo una distribución equitativa y un acceso incluyente, reconociendo la gestión comunitaria del agua, regulando de forma más eficiente las concesiones y reconociendo al medio ambiente como un proveedor de recurso hídrico. De hecho, la iniciativa se presentó el 28 de abril de este año, del 2020, y se encuentra en Comisiones Unidas. Están la Comisión de Protección al Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, Recursos Naturales, y la de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Entonces, estamos esperando su dictaminación para poder nosotros hacer cambios en esa ley que desafortunadamente ha permitido muchos abusos, y creo que el agua, como lo decía la doctora Leire, es muy importante poder nuestro recurso asegurarlo, ¿no? También se presentaron algunas otras iniciativas para esa ley de aguas nacionales que actualmente está vigente y que tienen que ver con sistemas de captación de agua, con el reconocimiento de protección del derecho humano al agua y el saneamiento, que de hecho el derecho humano al agua está en las Naciones Unidas también ya reconocido. Promover captación y provisión de aguas pluviales mediante impulso de técnicas que permitan su uso y aprovechamiento, digamos, de manera sustentable. También se ha trabajado en ley de bienestar animal, que obviamente pues busca la protección y el bienestar del animal, trato digno, respetuoso a los animales. También ha habido iniciativas a la ley minera para mejorar y reforzar la regulación y vigilancia en materia de daño ambiental y sustentabilidad. Como ustedes saben, en este rubro hay un fondo minero que se supone
que debería de ser usado para las comunidades mineras para que se apoyara a su desarrollo. Sin embargo, ese fondo minero nunca fue usado de esa manera, nunca llegaba a las comunidades. ¿Cómo se hacía? Se dispersaba desde la federación al estado y del estado a los municipios, y en el camino esos fondos se perdían. Y creo que aquí eso es lo más importante. Esa transparencia de la que ustedes hablan debe ser una transparencia, pero total. O sea, los recursos generalmente, las aportaciones salen de la federación. En Querétaro, yo les hablo del caso de Querétaro, el 80% del presupuesto de Querétaro es federal, solamente el 20% es aportación del Estado, y sin embargo, la transparencia en las entidades federativas también deja mucho que desear. Entonces, la participación ciudadana es muy importante. Ha habido reformas al Código Penal Federal para actualizar la hipótesis delictiva y las penas aplicables en materia de vida silvestre para poder proteger nuestras especies. En cuestión de Código Penal Federal se ha pedido tipificar el delito de maltrato a los animales, también en materias de delitos ambientales. Quiero comentarles que vamos a hacer una nueva ley de ciencia y tecnología. Esa nueva ley de ciencia y tecnología también tiene mucho que ver la tecnología con el desarrollo y con la protección al medio ambiente. CONACYT se va a dedicar, el sistema de investigadores debería de estar trabajando en la resolución de problemas nacionales, que es otra cosa que tampoco se hizo. Había mucha investigación de gabinete que se quedaba guardada. Entonces, necesitamos empezar a avanzar, necesitamos promover. Hay otra reforma, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Eso también es muy importante para promover la responsabilidad extendida del productor, disminución de residuos, regulación, prohibición de envases, empaques. Hay muchas iniciativas en cuestión de prohibición de popotes, plásticos de un solo uso, plásticos en materia general. Incentivos económicos para las cámaras de comercio que desincentiven el uso de plásticos desechables, prevención integral de residuos en materias de bolsa de plástico. Toda la cuestión de residuos me parece a mí también que es un tema muy grande en México que tenemos que atender. A nivel municipal se tiene esa facultad, son los que tienen que trabajar los residuos de las casas de las empresas. Tenemos ríos contaminados, la mayoría de nuestras aguas en México están contaminadas porque no ha habido un control. Hay una legislación, pero la legislación no se hace cumplir. Hay impunidad y hay injusticia. Entonces, en la medida en que los ciudadanos, sí, gracias, en la medida en que los ciudadanos participemos en todas estas vigilancia y además exijamos, porque es nuestro derecho el exigir, vamos a avanzar en todas estas materias. Hay muchos temas para legislar, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Taba. Regresamos con Anaí, también en términos de la legislación mexicana. ¿Qué cambios, bueno, desde SEMDA ustedes también llevan procesos de litigio, entonces, y hacen investigación al respecto? Entonces, ¿qué cambios se podrían impulsar para evitar, digamos, este tipo de consecuencias de los megaproyectos hacia los ecosistemas en México, de los que ya se ha mencionado mucho acá? Sí, bueno, creo que hay, desde el punto de vista legal, hay tres áreas de oportunidad que hay que distinguir. Una es reconocer que ya hay ciertos instrumentos en el marco legal que, de aplicarse de manera efectiva, podrían contrarrestar estos efectos y estos impactos de los megaproyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el ordenamiento ecológico del territorio, que es, bueno, este instrumento que le llaman de primer piso, a partir del cual, con la vocación del suelo, se determinan qué actividades, a partir de la vocación del suelo, qué actividades se pueden hacer y cuáles no. Y ya hay un ordenamiento ecológico a nivel general, es decir, que abarca todo el territorio, y ya hay muchos avances en los estados y municipios, ¿no? Y en realidad es un documento, o es más bien un instrumento que queda a nivel documento en un cajón, porque si se aplicara correctamente, por ejemplo, cualquier permiso, cualquier autorización, cualquier concesión
no solo del sector ambiental, sino en toda la administración pública, tendrían que estar viendo el ordenamiento ecológico. Estoy hablando de concesiones mineras, por ejemplo, los contratos para para extracción de recursos fósiles, tendrían que estar viendo si es compatible o no con el ordenamiento ecológico, ¿no? Entonces, primero sería aplicar esos instrumentos para que exista, digamos, se cierre este impacto, ¿no? Otro instrumento que ya existe y que no se aplica, por ejemplo, es la evaluación ambiental estratégica. Está más para los proyectos de la industria eléctrica. Sin embargo, por ejemplo, Semarnat no tiene un entendimiento claro, pareciera, de cómo se tiene que aplicar este instrumento. Sin embargo, ahí está en la ley, ¿no? Entonces, esos son dos que ya existen y que simplemente es una cuestión de que no se le ha dado la importancia por parte de quien tendría que estar aplicándolo. Respecto a modificaciones específicas, claro que hemos identificado muchísimas. Una es el área de oportunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es esta autorización que tú puedes obtener para hacer obras o actividades, es un instrumento que actualmente no considera las externalidades de los proyectos. Sí considera, digamos, el impacto que vas a tener en especies, en ecosistemas, pero no, por ejemplo, cuál va a ser la pérdida de servicios ecosistémicos, cómo vas a mitigar esa pérdida, no considera alineamientos de cambio climático, es decir, cómo es que ese ecosistema se va a quedar más o menos vulnerable o si va a ser resiliente después de esa obra o actividad. También se permite, por ejemplo, que dadas las distintas categorías, o más bien modalidades del impacto ambiental, puedes presentar proyectos fragmentados, ¿no? Entonces, puedes presentar de manera muy tramposa proyectos que van a acumular un impacto importante en una zona, pero si lo vas presentando por pedacitos, entonces no se nota el impacto que vas a tener, ¿no? Otra modificación que vemos sustancial que tiene que ver con el presupuesto. Creemos que debería haber una obligación de tener un piso mínimo presupuestal e idealmente una obligación de aumentarlo progresivamente. Y eso, por ejemplo, ya existe en la Ley de Desarrollo Social. No sé si cada año se cumpla, pero por lo menos tenerlo en ley nos ayuda a pelear porque existe ese presupuesto mínimo cada año y que no sea regresivo, ¿no? Digamos, otra modificación que vemos importante es que este instrumento que mencioné de la evaluación ambiental estratégica, que ahora solo está para los proyectos de la industria eléctrica, tendría que ser en realidad para todas las políticas y todos los sectores, ¿no? Lo que hace este instrumento es que, a diferencia de la evaluación de impacto ambiental, que solo se aplica a ciertas obras o actividades, la evaluación ambiental estratégica lo que hace es evaluar el impacto de una política. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar el impacto del programa sectorial de turismo o el programa energético o el programa sectorial de salud inclusive, ¿no? Entonces, este instrumento creo que lo tendríamos que incorporar. Y por último, las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, en términos de protección de ecosistemas, hábitat y especies, tenemos normas que no han sido actualizadas desde hace más de 8 años, cuando por ley se tendrían que actualizar cada 5 años. Es el caso de la norma 059, que justamente contiene todo el listado de especies en riesgo. Y esto no es una cosa menor, porque a partir de ese listado, por ejemplo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en Semarnat, la DGIRA, puede o no otorgar una autorización de impacto ambiental. Es decir, si en el área donde tú vas a desarrollar un megaproyecto existe una especie categorizada como especie en peligro de extinción, por ley, la DGIRA te tendría que negar ese permiso. Entonces, si no tenemos el inventario de especies actualizado, entonces tenemos un retraso importante, ¿no? En términos legislativos, pero también con grandes impactos en el territorio. Y el otro es el caso de la norma 001. 30 segundos. Sí, gracias. La norma 001 sobre los límites máximos permitibles de descargas de aguas residuales, ¿no? Que tiene mucho que ver justamente cómo estamos regresando el agua a los cuerpos de agua y a los ecosistemas. Y rapidísimo, creo que se tendrá que incorporar el principio indubio pro natura, que junto al principio precautorio y al principio de prevención, justamente fortalece la defensa de la naturaleza, ¿no? Que puedo ahondar después, pero creo que esos serían los cambios. Muchas gracias, Anaí.
pasemos con Isabel, regresando quizás a un tema también más del territorio y sobre los impactos sociales y económicos que se han visto de los proyectos que se han encontrado en los territorios. Sí, bueno, en principio quisiera decir que efectivamente lo que nosotros identificamos es que un común denominador del extractivismo es la generación de conflictos territoriales, es decir, esa... ¿Se te apagó tu micrófono, Isabel? Perdón, ¿me escuchan? Sí. Ya. ¿Repito esa última partecita o quedó...? Les decía que para responder esta pregunta sobre los impactos, empezaba comentando que un común denominador del extractivismo es la generación de conflictos territoriales, es decir, disputas por los intereses políticos, económicos y culturales sobre el territorio. De manera que al menos 3 de los principales impactos que hoy quisiéramos mencionar son, en principio, la fragmentación comunitaria, producto de la manipulación que ejercen las empresas sobre las comunidades con ofertas laborales, entrega de información parcial sobre los detalles técnicos de los proyectos para buscar su legitimidad. Esto termina con la división entre vecinos y familias, lo que además propicia dinámicas de hostigamiento internas en las comunidades. Además, que está ligado a comprometer, digamos, la situación de seguridad de las y los miembros de las organizaciones comunitarias que están en proceso de defensa de los territorios. Recordemos que durante el año 2019, 21 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país, y en lo que va del confinamiento este año se han denunciado el asesinato de 4 defensores de derechos humanos. A su vez es importante recordar que en el 2018 identificamos que dentro de las evaluaciones de impacto ambiental, es decir, este requisito que se necesita o que se presenta para obtener autorización de los proyectos de energía particularmente, identificamos que en algunos proyectos en Oaxaca hay un apartado destinado dentro de estas EBIs a identificar actores, en sus términos, que se oponen a los proyectos, con cuadros que nombran específicamente a organizaciones de sociedad civil, comprometiendo, por lo tanto, su situación de derechos humanos. Otro impacto que identificamos y que coincide un poco con el que ya han mencionado son los conflictos en la tenencia de la tierra. Ventas de predios que afectan la estructura de la tenencia ejidal y comunal y que modifican las actividades productivas y por lo tanto las fuentes de ingreso familiar, que en muchos casos se vuelven precarias e inestables. Esto sumado al cambio de la vocación de uso de suelo, que por ejemplo en el caso de la minería a cielo abierto, es causado por los impactos que las mismas empresas reconocen como irreversibles. Aquí me refiero específicamente al caso del proyecto minero de Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxitlán, en Puebla, donde ellos afirmaron por escrito en su manifestación de impacto ambiental que los impactos del proyecto serían irreversibles en materia de cambio de uso del suelo. Y un tercer impacto que quisiera mencionar para la discusión son las disputas por el agua, por su privatización, la afectación de la calidad y el acceso en general a este derecho humano. Aquí tengo 2 ejemplos. Uno, en Coahuila y en Veracruz, una asociación público-privada entre autoridades municipales y una empresa de Barcelona, Agbar, proyecto que fue justificado para mejorar la accesibilidad de agua, pero terminó privatizando este bien público y además produjo su sobreexplotación y posterior desabasto, porque esta empresa Agbar alteró los datos relacionados con la disponibilidad de agua en la cuenca y además hostigó a la comunidad que denunció el hecho. Otro ejemplo fueron los resultados de la evaluación de impacto en derechos humanos que se realizó en Sonora, donde el 86% de la población de la cuenca del río Sonora que participó en esta evaluación afirma que hay menos agua por causa de las actividades mineras. Están inconformes con tener que comprar agua del garrafón cuanto antes desde el RAME no era necesario comprarlo, y además que el agua que quedó, la poca agua que quedó, ya no es suficiente para las actividades del campo. Esta es información que ustedes pueden encontrar
en la página de Poder, en Colaboratorio y en Rinde Cuentas. Y un tercer impacto es la imposibilidad de decidir autónomamente sobre el territorio. Voy a pedir disculpas porque hay una interferencia propia de las condiciones de nuestras comunicaciones en el aislamiento. Les decía, un tercer impacto es la imposibilidad de decidir autónomamente sobre el territorio. Es común que las empresas asuman que las consultas indígenas, por ejemplo, son un trámite que concluirá con la aprobación de un proyecto, sí o sí, sin considerar que son un mecanismo que puede no aceptarlo y que además requiere que sea previo y culturalmente adecuado, y que finalmente las comunidades pueden decidir hacerlo o no. Otro ejemplo, a propósito del proyecto del corredor interoceánico. En la región del Istmo viven 10 pueblos indígenas, es decir, a lo largo de la región contemplada para este proyecto, del área de influencia, viven 10 pueblos indígenas que dan un total... Isabel. Okay, que dan un total aproximado de 100.000 habitantes indígenas. Sin embargo, actualmente este proyecto no cuenta con el consentimiento de las comunidades porque lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue convocar asambleas regionales consultivas y las comunidades denunciaron que estos no son sus mecanismos para la toma de decisiones y además algunas defensoras en Veracruz el año pasado denunciaron que las autoridades presentaron únicamente los objetivos del programa de desarrollo, omitiendo detalles del proyecto como las obras del ferrocarril y su rehabilitación y el mantenimiento, ampliación del gasoducto Jaltipan-Salina Cruz, es decir, que estaban siendo consultadas con base en información insuficiente. Muchas gracias, Isabel, también por contarnos sobre los impactos concretos sociales, esta fragmentación que es comunitaria que se ve sobre todo en temas activos. Hemos tenido ejemplos bastante devastadores también en México. Bueno, vamos a pasar a la última ronda de preguntas, que quiero que sea también un poco más sobre pues, las alternativas que se han pensado, tanto desde los gobiernos, desde los propios territorios también. Y para empezar con la diputada, bueno, existe el acuerdo de Escazú que se ha venido, bueno, que se firmó, que México lo firmó y que varios países de América Latina y que ya se ha ratificado en algunos países de América Latina y que pues se está planteando como una herramienta importante en términos para los defensores de la tierra y del territorio. ¿Cuál es su opinión y si considera que la ratificación de este acuerdo puede apoyar en este sentido a las comunidades, a que los procesos sean más transparentes y bueno, a defender a los defensores? Sí, claro que sí. Mira, en los últimos años se han dado una mayor cantidad de acciones colectivas por parte de las comunidades locales y de organizaciones de la sociedad civil en casi todos los países de América Latina y el Caribe, buscando incidir en la gestión territorial bajo parámetros de mayor sostenibilidad ambiental e inclusión social. Dichas movilizaciones han reflejado la importancia de una planeación territorial de carácter democrático que permite el desarrollo sostenible e incluyente en los instrumentos internacionales bajo un enfoque de derechos humanos, ¿no? En este sentido, el Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 y suscrito por el momento por 22 estados, representa el primer pacto regional jurídicamente vinculante para países de Latinoamérica y el Caribe en materia de justicia y asuntos ambientales, que pretende hacer operativos para la región los derechos al acceso a la información, que es lo que hemos estado hablando ahorita aquí mucho, a la participación pública y al acceso a la justicia de asuntos ambientales contemplados en el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. México suscribió inicialmente el acuerdo de Escazú el 27 de septiembre del 2018, pero todavía no lo ha ratificado. Sabemos que el acuerdo requiere la ratificación de por lo menos 11 países de los 22 que ya lo firmaron para que pueda entrar en vigor. Hasta el momento solo 5 lo han ratificado
y de aquí deriva la importancia de que nuestro país lo ratifique. Esto le corresponde al Senado de la República, y una vez que lo haga, se contrae la obligación de adoptar las medidas necesarias para que sea de carácter legislativo, reglamentario, y se pueda lograr la implementación de dicho instrumento en nuestro país. Es de destacar que la implementación de dicho acuerdo va a representar un avance clave para la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la reducción de los conflictos socioambientales, fortaleciendo las políticas ambientales a través de la transparencia, más participación ciudadana y acceso a la justicia. Además, va a contribuir en garantizar una protección eficaz de quienes ejercen el derecho de defender los derechos ambientales, ciudadanos de diversas comunidades que son vistos por el gobierno de la Cuarta Transformación como aliados clave para la protección del medio ambiente y la acción climática que atraviesa nuestro país y nuestro planeta. O sea que realmente sí es muy importante que nosotros podamos ratificar todos los instrumentos, herramientas a los que nos podamos acercar, y sobre todo en materia internacional son muy importantes porque tienen el mismo peso que la Constitución mexicana, y tenemos también una participación y vigilancia exterior, ¿no? Que podemos ir avanzando en los temas ambientales. Muchas gracias, diputada. Pues sí, bueno, el acuerdo de Escazú también lo hemos venido también trabajando dentro del proyecto, discutiendo regionalmente. Así que bueno, es un tema que me parece que se tiene que discutir y que puede ser un instrumento bastante interesante para apoyar a los esfuerzos. Regresamos con Anaí. Bueno, ¿qué alternativas desde los territorios para proteger los ecosistemas y la biodiversidad en México? Y sobre todo, pues, volver a pensar, pues, el objetivo, ¿no? de lo que estamos discutiendo en este foro, que es qué tipo de desarrollo, ¿no? Podemos pensar, qué otro desarrollo menos depredador, ¿no? Y que pueda considerar, cuidar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad del país. Sí, bueno, creo que es muy importante y digamos, como de sentido común, primero regresar y recordar, ¿no? Que las comunidades, digamos, al estar de base en el territorio, pues son actores estratégicos para cualquier estrategia, ¿no? No solo en términos, como se ha estado hablando, de comunidades afectadas, que es lo que se ha visibilizado más, dada la forma en cómo se han implementado, digamos, las políticas y los megaproyectos en el país, pero también, digamos, tienen un rol bastante activo, ¿no? Creo que, por ejemplo, uno de los principales cuestiones tiene que ver con los temas de escala de estos proyectos o de estas políticas. Cuando digamos, las comunidades locales tienen oportunidades de desarrollo local en donde la escala es menor, el impacto es menor, y entonces creo que se tendría que dar cabida a estas formas de desarrollo también, ¿no? Un ejemplo, podemos ayudar a una comunidad que se dedique a actividades ecoturísticas. Recuerdo que hubo en alguna administración, no recuerdo el año, pero hubo un programa específico para fomentar el ecoturismo en pueblos o en territorios indígenas, que los primeros 4 años tuvo un éxito, digamos, considerable, y después fue en picada, se fueron retirando los apoyos, pero creo que estos son tipos de políticas que de alguna forma incentivan, por un lado el desarrollo, pero también la conservación, ¿no? Porque por un lado estás juntando justamente el atractivo de estas políticas es que tengas un entorno desarrollado, a lo cual las personas quieren, digamos, conservado, a la cual las personas tienen interés de conocer, ¿no? Por tener un medio ambiente no prístino, pero en mejor estado, ¿no? O con mayor biodiversidad. Otra cuestión creo que también es importante es el reconocimiento de las comunidades como, digamos, con roles muy activos. Ya se hablaba, por ejemplo, del sector energético, cuando las comunidades también podrían ser partícipes de la generación de energías renovables, ¿no? O sea, no solo dejarlo en grandes empresas públicas o privadas, sino también como, digamos, de manera activa ellos generar esta oportunidad de generar la energía renovable a través de la generación distribuida,
creo que también es una forma en que se minimizan los impactos, ¿no? Otra es el reconocimiento, o sea, sí es muy importante el conocimiento científico, no hay duda, la investigación e innovación, pero también la incorporación de los saberes y conocimientos locales, ¿no? O sea, creo que se ha reconocido que donde hay menor impacto o están mejor conservados los ecosistemas es donde hay un manejo de comunidades locales, típicamente indígenas, pero no solo, también son campesinos. Y entonces el poder coexistir con estos dos mundos, ¿no? De lo científico con los conocimientos ancestrales, es muy importante que ayudan a, digamos, a recuperar e incentivar un modelo de desarrollo que a ellos les ha funcionado. Y ya se mencionaba, ¿no? Sí, el tema de la consulta es importante, pero también puede ser que hay comunidades que ya no confían en la consulta, y más que la consulta se habla de consentimiento, ¿no? Hay ciertos tipos de desarrollo, sobre, por ejemplo, desarrollos mineros, desarrollos que van a tener como consecuencia la migración de las poblaciones, en donde no basta con la consulta, necesitas el consentimiento. Y en eso la verdad es que estamos bastante atrasados. O sea, apenas estamos lidiando en cómo saber hacer una consulta conforme los estándares internacionales, entonces todavía faltaría como el consentimiento, ¿no? de estas comunidades. Justamente, sí, bueno, aquí veo un comentario, ¿no? O sea, justamente el consentimiento implica el derecho a decir no. Si no tengo el consentimiento, no hago el proyecto simplemente, ¿no? O sea, es parte de ese derecho. Entonces, creo que, digamos, regresar e incorporar a estos actores y dejar de verlo, o sea, sí son afectados, pero también son un aliado importante, digamos, para la conservación. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en las estrategias de áreas naturales protegidas. Muchas veces las áreas naturales protegidas no son tan exitosas como esperaríamos como instrumentos de conservación, porque el programa de manejo no se hizo con la participación de las comunidades locales, no se tomaron en cuenta las prácticas que ellos tienen, y entonces tendríamos que estar viendo también en todas las estrategias de conservación de biodiversidad esta participación, ¿no? Entonces va hacia los dos lados, no solo la parte de desarrollo, sino también en las cuestiones, en estrategias de conservación y los instrumentos. Y en ese sentido, pues son las comunidades los primeros interesados, los primeros guardianes en conservar sus territorios, sus recursos naturales. Estás generando una línea base de empoderamiento en el cual ellos son tus primeros aliados en denunciar, ¿no? Digamos, cuando hay alguna afectación territorial, ¿no? Aparte de las afectaciones sociales. Y por último, creo que el fomento del consumo local, productos locales. ¿Cómo rompemos esta lógica de grandes proyectos? O sea, no tiene sentido estar importando mercancías hacia el sur, producidas en el norte o en otro país, cuando el sur tiene el potencial de generar sus propios mercados y productos locales, ¿no? En donde justamente las comunidades son el actor protagónico de estos mercados locales, ¿no? Tanto por ser productores y consumidores. Entonces creo que esas son algunas de las medidas. Muchas gracias, Anaí. Finalmente pasamos con Isabel también con el tema de las alternativas. ¿Qué alternativas tenemos desde los territorios para pensar en otro tipo de Sí, en efecto, para esta pregunta coincido un poco con lo que mencionaba Anaí, de manera que para responderla tendría que partir de mencionar que en México hay procesos organizativos históricos, campesinos, indígenas, de trabajadores y trabajadoras por la defensa del agua y del ambiente, y que eso en sí mismo supone una apuesta específica y por lo tanto posibles alternativas. Por ejemplo, en estos momentos las mujeres indígenas y afrodescendientes en el Istmo de Tehuantepec están elaborando una propuesta y una alternativa que parte, en principio, de ver esta región no como un corredor comercial, tal y como está planteado en el proyecto, sino como un corredor biológico y, en sus palabras, de agua y de vida. De manera que su apuesta contempla dimensiones fundamentales, por ejemplo, la salud, proyectos económicos y de cuidado colectivo, entre los que se refieren a garantizar el acceso al derecho humano a la salud, a la construcción de espacios comunitarios de prevención, proyectos productivos sustentables en perspectiva de seguridad alimentaria y estrategias además de visibilización que permitan dar a conocer o reiterar que la intimidación que llevan a cabo las empresas con intereses extractivos en este territorio sigue vigente. Otro posible punto de partida para pensar en alternativas
es tomando lo que sucede con el proyecto del Tren Maya, que es justificado como un proyecto integral de ordenamiento territorial, aunque estará enfocado principalmente al transporte de carga de combustibles en una región que es considerada como la productora, digamos que más bien, en una región en la que la producción de gas natural es considerada estratégica y en la que efectivamente más de la mitad de la población se encuentra en pobreza, y que hasta el momento es un proyecto en que su avance se ha centrado en su ingeniería. Por lo tanto, una alternativa en sí misma sería que las propias comunidades sean las que elaboren proyectos centrados realmente en los componentes del ordenamiento territorial, es decir, el abastecimiento alimentario, vivienda, educación e infraestructura básica. Esto incluye redes de agua, drenaje, luz, educación y programas de protección y recuperación ambiental. Entonces, a la hora de pensar por el desarrollo que queremos en México, sería interesante preguntarnos cuál es la noción de bienestar que las comunidades y la ciudadanía tienen y si esta está ligada exclusivamente al crecimiento económico y si, por ejemplo, podemos seguir manteniendo esa premisa de que el Estado tiene una dificultad permanente para garantizar bienes y servicios públicos, para asignar recursos y, por lo tanto, solo la única solución posible es la intervención del capital privado, a propósito de lo que mencionabas con las asociaciones público-privadas al principio, a pesar además que ya se sabe que esta fórmula no ha garantizado su éxito. Muchísimas gracias, Isabel. Pues me gustaría regresarle la palabra a la doctora Leida para que nos haga algunos comentarios en relación a las cuestiones de las tres ponentes. Y vamos a hacer posteriormente una ronda final para dar un comentario de cierre también de la diputada, de Aleida. Aleida. ¿Tienes tu micrófono apagado? Listo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues algunos comentarios así de forma general, son un montón de cosas muy interesantes. Bueno, me gustaría primero comentar justo acerca de las cuestiones mineras. Sí es cierto, ¿no? En este sexenio se ha dicho que no se van a dar más concesiones. Bueno, ya hay muchísimas que ya se han otorgado, ya tenemos el país concesionado en buenas hectáreas, pero hay un tema ahí que me parece muy interesante respecto a la minería. Se acaba de decir hace algunas semanas, justo por el secretario, por Semarnat, justo se ha hablado de litio. Lo pongo nada más como a discusión porque me parece un tema muy interesante. El litio también implica un mineral y justo se acaba de decir que, bueno, por nuestra flexibilidad igual legislativa, ambiental y por las políticas proempresariales que tenemos, se está hablando de un modelo de aprovechamiento público-privado, ¿no? Y me parece que es muy riesgoso. Evidentemente se descubrió principalmente en Sonora, ¿no? Que teníamos como una gran cantidad de litio, cerca de 243 millones de toneladas de este metal que pues, se pueden extraer. Entonces me parece muy riesgoso porque seguimos hablando otra vez de extraer minerales en nuestro país y además, pues uno de los más grandes probablemente del mundo, significa otra vez hablar de un consumo intensivo también de agua. Estamos hablando de una región que es una de las que tiene más estrés hídrico en el país. Volveríamos a hablar otra vez de riesgo de equilibrio ecológico, además de afectar a las poblaciones que están cercanas también y que ocasionaríamos otra vez desplazamiento de personas y de animales por la probable sequía que se presentaría. Entonces me parece que es un tema para poner a discusión. Y bueno, otra de las cosas también ahí que me parece interesante, ¿no? Que se tocaron, es que lo comentaban ya alguna de las compañeras, me parece que justo lo comentó Isabel, y también creo que lo comentó por ahí otra de las compañeras, es que justo muchas veces que no hay mucha transparencia, ya también lo decía yo al principio, ¿no? Con todos los megaproyectos, entonces muchas veces no tenemos mucha transparencia o que los trámites los tienen que hacer muchas veces las comunidades, tanto cuando son afectadas, ya sea por contaminación, por riesgos o porque no son consultadas, cualquier otra cosa, entonces tenemos que revisar o tiene la comunidad o tienen que asesorarse por otras partes, entonces pediríamos como que esta parte legal fuera, estuviera siempre a la mano y fuera mucho más transparente de lo que ya es, ¿no?
Otra de las cosas que se está discutiendo, y también ya lo comentaba justo Anaid, sería súper importante que pudiéramos realmente avalarnos o revisar el principio precautorio. El principio precautorio sirve para un montón de cosas. Fue avalado desde Río de Janeiro, o sea, desde la década de los 90, y nos dice que si una actividad presenta riesgos, entonces no debería de llevarse a cabo, o por lo menos justo ahí debería de estar en discusión. Entonces, todas las actividades extractivas, como también lo dijo Anaid, presentan riesgos. Ya riesgos ciertos e inciertos. Estamos viendo por lo menos lo que es fracking, minería, etcétera, que tienen riesgos. Se logró, es cierto, ¿no? Justo ya estamos viendo lo que sucedió, quitar una de las concesiones, pero yo creo que hay muchas más que han tenido un montón de implicaciones y de accidentes. Entonces me parece que sería ahí de discusión. Lo otro justo se está discutiendo en este momento por parte de un montón de comunidades, asociaciones, académicos y demás. Se está discutiendo justo que pues, se prohíba también en áreas naturales protegidas la minería, porque, bueno, evidentemente, ¿no? Por todo el resguardo que tienen, y también, pues, justo el cambio que se puede hacer en el artículo 6, que no sea de preferencia igualmente esta actividad. Hay algo que también me parece, cambiando no solamente de minería, a minerías y otras actividades, vemos que muchos lugares de nuestra república, de nuestro justo país, por ejemplo, proyectos que se cruzan o se enciman. Pongo un ejemplo, Zacatecas. En Zacatecas no solamente hay un montón de minería, sino también justo tenemos ahorita que se quiere hacer la presa Milpillas y tenemos también cerveceras. Entonces, estamos hablando de una zona semidesértica que hay un montón de aprovechamiento, ¿no? Y hay un montón de extracción. La cervecería requiere mucha agua, las presas también, y va a ser una presa no para la población, para la comunidad, sino va a ser una presa justo para abastecer a las empresas. Y como este ejemplo de Zacatecas, puedo poner otros más que donde se cruza justo energía nuclear, por ejemplo, en Veracruz, también tenemos minería, también por ahí justo empieza el gasoducto, ¿no? Tenemos energía eólica, esto mismo lo traslado a Oaxaca, entonces igual que también tendríamos los mismos ejemplos. Entonces creo que es importante ver que estos territorios, ¿no? Muchos territorios llevan a las mismas conclusiones que decíamos hace rato. Contaminación, desplazamiento, pelea del territorio, que muy bien lo ponía Isabel, ¿no? Fragmentación, que serían tensiones territoriales, como diría Porto González. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa. Gracias, muchas gracias, Elisa, que justo lo que estás comentando aquí, ¿no? La otra cosa que me parece importante es, por ahí había un comentario en el chat, y lo rescato, que nos lo decía alguna de las personas. Voy a decir dos cosas más para intentar resumir. Yo creo que no podemos asumir que un proyecto no se puede parar. ¿Por qué? Porque asumir que un proyecto no se puede parar significaría que seguimos pensando en términos netamente económicos y técnicos. Pongo algunos ejemplos. En otros países, justo por los riesgos socioambientales, se han cancelado los proyectos. Uno de ellos sería en el caso de Francia, justo por todos estos riesgos que implicaba el aeropuerto de Notre Dame, por los reclamos de los agricultores, se pudo cancelar el proyecto, ¿no? En Alemania también se dio marcha atrás con el proyecto nuclear, entonces justo también por los efectos socioambientales, ¿no? Y en Estados Unidos también se está luchando una batalla súper fuerte contra los gasoductos en territorios de poblaciones originarias. Entonces me parece que hay que tener, y se está haciendo, ¿no? Hay muchas justificaciones también acá en México, ¿no? Para poder parar algunos proyectos que realmente se nota que tienen un gran impacto negativo. Entonces, es cierto, también me parece que también hay que poner sobre la mesa que hay poblaciones que lo defienden, siempre va a haber poblaciones a favor, en contra y poblaciones que negocian. Pero esto hay que poner ahí sobre la mesa la pregunta que tú decías al principio, ¿cuál es el desarrollo que queremos y qué estamos buscando? Entonces, a mí me parece muy importante justo transitar de esta matriz energética y cambiar esa lógica, ¿no? Tanto de forma individual como colectiva. Y ejemplos tenemos un montón. Me parecía muy interesante ahora que ponía alguno de los ejemplos, justo Isabel, yo pongo otros ejemplos que también se están llevando a cabo en México, y uno de ellos es, tenemos en el Alto Mezquital, mujeres en Hidalgo que están produciendo justo con sus propios recursos, y que también lo decía ya justo Anaid, ¿no? Cuestiones tradicionales en la Sierra Norte de Puebla también, además las mujeres de Tazelotzin, y que además en la Sierra Norte de Puebla han parado megaproyectos porque se están dando cuenta de los daños que les ocasiona, y porque lo que se está peleando es el recurso, principalmente, también lo dijo Isabel, es el agua. En Oaxaca y aquí mismo, en nuestra ciudad, en Tlalpan, ¿no? Ya digamos yendo hacia Cuernavaca, las mujeres de San Miguel Topilejo también. Entonces están haciendo otras cosas diferentes, podemos hacer cosas también que parecen muy básicas, pero como captación de agua de lluvia, podemos pensar en otra forma también, qué tanto necesitamos los recursos que utilizamos al día de hoy, porque si lo pensamos también de forma un poquito más pequeñito, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro si no hacemos una buena utilización de los recursos? Hace un momento al inicio decía, los recursos no son infinitos, ¿no? Entonces, justo eso tenemos que pensar, que se nos pueden acabar.
Entonces hay que hacer esa transición. Si no la hacemos ahora, o sea, es cierto, quizá el día de hoy no podemos dejar ni la minería ni el petróleo, ya voy a acabar, pero hay que pensar justo en dejarlo, o sea, hacer esa transición poco a poco hacia el futuro y no hacer ese extractivismo tan depredador, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Muchísimas gracias, nada más. Muchas gracias, Aleida, por estos comentarios. Pues me gustaría hacer una última ronda final de comentarios con la diputada, con Anaí y con Isabel. Hemos discutido, bueno, se han dado muchos puntos de vista sobre el tema de megaproyectos, sobre el tema de las consecuencias que se tienen. Y bueno, justamente para esto son este tipo de diálogos, ¿no? Para poner los diferentes puntos de vista de la sociedad civil, de la academia, de políticos, del sector privado y poder llegar pues también a consensos y ver qué es lo mejor también para esto. Entonces, le doy la palabra a la diputada, después a Anaí y finalmente Isabel. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me quisiera despedir con esto. Este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación tiene de verdad un gran compromiso con el desarrollo sostenible del país. No se puede cambiar todo de un momento a otro. Yo también me sorprendo a veces cuando se hicieron tantos proyectos que afectaron tanto el medio ambiente, porque no es de hoy, esto no es generación espontánea, y que los ambientalistas y los expertos, ¿dónde estaban? Nunca decían nada y se permitió que se explotara el territorio de una manera pues realmente irracional, porque así es el problema que ahora vivimos con respecto al agua. Esto también uno de nuestros principios es el combate a la corrupción, lo cual yo creo que es muy importante porque eso nos va a permitir tener transparencia. Debemos de encontrar mejores herramientas para transparentar a la población lo que se está haciendo. El fracking está prohibido, o sea, no está permitido. Y si alguien sabe de fracking, que lo denuncie. Tenemos que aprender a denunciar porque es muy importante denunciar, esa es participación ciudadana también. El combate a la desigualdad es muy importante y ser incluyentes, el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información. Y eso no es posible todavía porque no en todas las regiones del país hay internet. Entonces, tenemos que ir viendo un desarrollo realmente equitativo para todos. Yo estoy de acuerdo con Anaí de que hay que ver el suelo, qué es lo que puede producir. Tenemos que ser estratégicos por regiones. No podemos tener ganado en las regiones del centro o del norte donde no hay agua, y donde hay agua tenemos que tener una cierta producción, una cierta economía, y en otros lugares tenemos que tener otra economía. Eso nunca se ha hecho en México. Tenemos que hacer un desarrollo territorial realmente que tenga un impacto positivo en la población, y yo creo que aquí todo está basado en los derechos humanos. Si nosotros respetamos los derechos humanos de las personas, si nosotros respetamos el medio ambiente y transitamos respetando, reconociendo lo que la naturaleza nos ha brindado, somos, como decimos, un país biodiverso y tenemos una responsabilidad muy grande en respetar esa biodiversidad, pero además no podemos evitar la explotación de ciertos recursos porque los necesitamos para vivir, pero tenemos que ser muy responsables en cómo los hacemos. Cada vez hay más tecnología, cada vez hay cuestiones que se pueden aplicar de una mejor manera. Yo sé que se va a hacer una revisión a las normas mexicanas. Precisamente las normas mexicanas no se han revisado desde hace mucho tiempo, son obsoletas, les hace falta una actualización. Hay tratados que se tienen también que actualizar. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo lo único que les quiero decir es que tenemos un gran compromiso con la ciudadanía y un gran compromiso de que realmente las cosas se hagan de manera diferente. Todos los actores en el país, expertos en diferentes temas, son bienvenidas, y por eso estamos trabajando nosotros en la legislatura en un tema de parlamento abierto para poder escuchar todas las voces de la gente que son expertos. Y yo agradezco de verdad mucho este punto. Quedo abierta para cualquier cuestión que se quiera analizar en la legislatura, propuestas que tengan y que podamos llevarlas a la legislatura en un foro
y que podamos realmente decidir entre las mayorías. Aquí eso también es la otra cosa importante, que no puede haber una decisión unilateral. Tenemos que aprender a que tenemos que trabajar en equipo y que tenemos que acercarnos a los expertos para poder tomar decisiones importantes en el país. Muchas gracias a todas. Gracias, diputada Beatriz. Vamos con Anaí. Muchas gracias. Sí, anoté algunas cosas, coincido mucho con lo que ha mencionado la doctora Leida, con la diputada Beatriz. Me voy a enfocar algunos aspectos ambientales para cerrar, porque sé que Isabel va a tocar más los sociales. Creo que algo que nos ha dejado esta pandemia y que no se puede dejar pasar es justamente la vulnerabilidad y regresarnos a esta idea de que no somos el centro del universo y somos una parte más de los ecosistemas y de este gran sistema planetario, ¿no? Planeta Tierra. Y creo que dentro de esta aprehensión o de esta interiorización de la lección del COVID, tendríamos que estar llevando a cabo políticas públicas congruentes con esta vulnerabilidad que ha dejado al descubierto, ¿no? Es decir, saber que el modelo de desarrollo nos ha dejado en un estado de franca fragilidad ante un virus, ¿no? Que es mínimo, con una capacidad impresionante de mermar sistemas sociales, ambientales y económicos. Y en ese sentido, creo que yo también comparto con Aleida que preocupa mucho el rumbo de, por ejemplo, privilegiar fuentes fósiles. Entiendo totalmente que ese fue un modelo que funcionó en los 70s, pero también justamente en los 70s estábamos en otro contexto, en otro boom, en otra situación económica. Cuando, por ejemplo, ahora ya también hay estudios en donde se ha visto que, digamos, lugares con mala calidad del aire hacen a las poblaciones más vulnerables a contraer el COVID, ¿no? Entonces, si nosotros tomáramos esa lección aprendida, entonces estaríamos pensando, no dos, sino varias veces con mayor seriedad, si queremos apostarle a un modelo de fuentes fósiles, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, otra lección, el tema del agua, ¿no? Ya se ha mencionado el tema del agua como eje articulador, elemento fundamental de vida para todo, el sostén del planeta. Cuando tenemos cuerpos contaminados de agua, reduce la disponibilidad y una de las medidas básicas del COVID, nos decían a cada rato, es lávate las manos, ¿no? ¿Cómo me voy a lavar las manos si no me llega el agua? O sea, estamos una vez más profundizando la vulnerabilidad y entonces si estamos, digamos, aprobando o fomentando proyectos en donde tenemos un gran consumo de agua, tampoco está la consistencia y no está la lección aprendida después de esta pandemia, ¿no? Un tema muy importante que quisiera mencionar, han habido casos en México también en donde se ha reconocido que el tema ambiental no está supeditado a lo económico. Es muy importante el tema de reducir la brecha de desigualdad. Creo que en eso todos coincidimos, nadie se atrevería a decir que no es una prioridad en el país. El tema es el cómo la cerramos, ¿no? Y también una forma de este cómo es justamente incluir la variable ambiental. A inicios de este año la Suprema Corte resolvió el caso del aumento de etanol como exigenante en las gasolinas, que hubo ahí una controversia derivada de una norma de combustibles limpios, y en su sentencia la Corte reconoce y dice de manera muy clara que el medio ambiente no puede estar supeditado a privilegiar intereses económicos, sean públicos, sean privados. Entonces, eso es un precedente importante para, digamos, la autorización y el fomento de las políticas públicas, de los permisos, de las leyes inclusive. Y creo también que se tiene que estar hablando, porque yo no lo he escuchado tanto en México y lo he estado diciendo en cada foro que me invitan, porque creo que es importante. Hay que reconocer que hay un gran sector de la población en México que depende de actividades petroleras, ¿no? Y cuando hablamos de una transición energética, también tenemos que estar incluyendo las alternativas de esta población que depende de las actividades fósiles. Es decir, sí tenemos que considerar el respeto de los derechos humanos de las comunidades, eso es fundamental, pero tendríamos que estar generando alternativas para que de manera paulatina todas las personas que el día de hoy viven de una fuente fósil no se queden sin empleo, ¿no? Y creo que eso es un reto mayúsculo si ya tenemos una brecha de desigualdad, pero tendríamos que estar hablando de eso también, porque no podemos ir pasito a pasito, como en México parece que están las cosas, digamos, los datos científicos, la realidad, el IPCC, el cambio climático, cada vez las pérdidas y los daños, cada año vemos, por ejemplo, en Veracruz,
Si uno busca huracán Veracruz, vamos a ver que en los últimos años se inundan las ciudades como efecto directo del cambio climático. Entonces, creo que sí, coincido que no es de un día para otro, pero sí tenemos toda una arquitectura institucional, jurídica, de precedentes, de conocimiento, de voluntad, en donde tendríamos que estar quizá siendo más consistentes con lo que ya sabemos, ¿no? Y justamente creo que la pandemia, el coronavirus COVID-19, nos trae a la mesa replantearnos que pues, no somos el centro y tenemos una responsabilidad mayúscula ante generaciones futuras, pero también ante el planeta, ¿no? Gracias. Pasamos contigo, Isabel. Gracias. Tendría 3 puntos, voy a tratar de ser muy breve. El primero, sí quisiera mencionar que el 19 de mayo las organizaciones que confluyen en la Alianza Mexicana contra el Fracking denunciaron y publicaron una investigación en la que demuestran que en estos momentos sí hay proyectos activos de fracking, son planteados para entre 2019 y 2021. Ellos publicaron una solicitud de acceso a la información en donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos fue quien respondió al respecto. Y pues aquí es decir que aunque hayan sido autorizados en el sexenio anterior, siguen operando y por lo tanto no es suficiente no otorgar más. También hay que revisar los que actualmente están operando y cuáles son sus implicaciones reales y vigentes en los territorios. Como segundo punto, a la hora de hablarnos de una transición, sería interesante y sería importante preguntarnos y tener claridades sobre hacia qué está encaminada esa transición. Es decir, si vamos caminando a mantener un modelo de desarrollo con algunos cambios nada más de forma y no de fondo, o si realmente hay una apuesta para garantizar que exista una construcción social, comunitaria y popular sobre esa noción de bienestar colectivo. Lo que está ligado con mi tercer punto, y es que necesariamente a la hora de hablar de un nuevo modelo de desarrollo o de una alternativa al desarrollo, sí es muy importante entender y evidenciar que el interés privado no puede estar por encima del interés público y no necesariamente es el mismo público. Y pues ya con eso terminaría. Muchas gracias, Isabel. Pues yo quiero agradecerles mucho por esta charla tan interesante, a Neida, a la diputada Beatriz, a Anaid y a Isabel. La verdad que fue bastante, muy interesante y muy ricas las diferentes posturas y conocer también el trabajo que cada una de ustedes está realizando y que nos cuenten al respecto. Y bueno, creo que es un tema muy complejo, el tema del desarrollo, todos los diferentes actores que tienen que participar. Creo que, bueno, toca seguir trabajando en torno eh, a algunas, bueno, muchas cosas de las que se mencionaron acá, pero yo me quedaría también con algunas cosas. Una, la importancia de la participación de la sociedad civil, ¿no? La importancia de la participación de la ciudadanía para definir el tipo de desarrollo, para definir qué proyectos son los que convienen más a México. Esta participación es fundamental tanto para decidir como un proyecto más grande a nivel nacional, pero también desde no se violan los derechos humanos de las poblaciones. Es fundamental, me parece que y tenerlo siempre presente al momento de impulsar un megaproyecto o un desarrollo económico. Y finalmente, pues, el tema del medio ambiente, los ecosistemas, México como un país mega biodiverso y que no se quede únicamente como la palabra o en el eslogan o en los tratados internacionales, sino que verdaderamente podamos pensar y discutir, impulsar proyectos de desarrollo local y de otro tipo de
de proyectos que puedan considerar de protección del medio ambiente, que ya sabemos que en México existen y que ya sabemos que se pueden impulsar. Este, bueno, pensar que que dijo Anaí, ¿no? Esta situación que vivimos hoy en día, tendríamos que considerarla seriamente, ¿no? Creo que ninguno de nosotros queremos pasar nuevamente por una pandemia de este tipo. Sin embargo, pues nos toca ser responsables para que verdaderamente no ocurra. Y para ello, pues hay que buscar las causas que provocó, hay que proteger la biodiversidad, hay que proteger los ecosistemas y seguir trabajando. Pues yo les agradezco muchísimo, la verdad que he aprendido mucho, ha sido muy buena esta charla, diferentes puntos de vista, pero me parece que siempre son muy importantes ponerlos a discusión y que podamos. Pues nada, los invitamos a seguir consultando nuestras páginas, nuestras redes sociales. Ahí va a quedar grabado este webinar en nuestra página de Facebook. Y pues nuevamente les agradecemos mucho a Leida, Beatriz, Isabel, Anaí. Les agradezco también mucho a Mariel y Ana, que han estado acá, a Astrid, también que es la directora de y a todos ustedes que pues nos estuvieran también escuchando en Facebook y por acá. Pues, muchísimas gracias y los invitamos también dentro de 15 días al tercer diálogo sobre agricultura sustentable, políticas para una agricultura sustentable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por Gracias. compartir. Hasta Muchas luego, gracias a gracias. todos. Bye.